Profe, cuando empieza, chao, Karim. Profe, cuando empieza la transmisión por Facebook, creo que ya empezó, entonces a las 1:30 empezar, listo. Perdón, ¿cómo? ¿No lo escuché? Ah, profe, cuando sean las 4:30, puede empezar como a dar la clase, profe, porque pues no van a haber alumnos acá, listo. Ah, o Yo sea, no, te no paso, yo tengo nadie. nomás te paso el HOTS, mejor, listo. No me da las 4:30 en punto, listo, profe. Sí, porque ya empecé a transmitir por Facebook, ya empezó. Pero, profe. Pero ¿yo cómo hago para interactuar con los estudiantes? Yo te paso el link de Facebook, listo. O sea, doy la clase por acá, pero leo los comentarios por Facebook. ¿Sí? Sí, profe, así lo han manejado. Sí, Listo, vale, gracias. bueno, profe, yo te mando el link en el grupo de los profes.
Hola, hola, muy buenas tardes. 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 Hola, ahí me pueden escuchar. Ahí sí ya me escuchan, me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, bueno, listo. Sí, listo, ya vi qué es lo que pasó. Vale, muy bien. Entonces, pues primero que todo vamos a estudiar qué es el reto 3, ¿no? Como cuáles son los temas a evaluar y cuál es la metodología que se les propone en el reto 3. El reto 3 claramente pues es de la unidad 3 y en la unidad 3 pues nos centramos en la parte de lo que eran las tuplas, las listas, comenzamos a trabajar con los ciclos for, con los ciclos while e hicimos nuestro primer CRUD, ¿verdad? Hicimos nuestro primer CRUD y claro, ahí se le suelta entonces el tema del reto. Vamos entonces a estudiarlo primero desde allí. Vale, creo que ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, ahí la están viendo, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar desde aquí. Le damos el enunciado del problema. El reto 3 les dice que una venta de autopartes necesita de forma urgente un registro de partes vendidas de diferentes compradores, motivo por el cual se hace necesario en el futuro inmediato registrar ventas y que las mismas puedan ser consultadas por un tipo particular de producto. Entonces, pues esta es la información, ¿no? Aquí mismo les están diciendo que es una lista de tuplas. Entonces, vámonos manejando desde Visual Studio también. Ahí está. Voy a hacer un nuevo archivo de Python. Voy a llamarlo maratón de reto 3. Listo. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Que la entrada está de tuplas y que la salida, entonces, es un diccionario con lista de tuplas. Entonces, aquí desafortunadamente, algunas veces, ¿no? Los enunciados de pronto tienen algún error de sintaxis. ¿Sí? Comprenderán pues que hay errores humanos, ¿no? Y, y sí, pues aquí hay que tener eso en cuenta, porque fíjense que la salida es una cadena de caracteres.
y aquí dice que la salida es un diccionario con lista de tuplas, y pues no es así. Entonces, yo el mejor consejo que les puedo dar, ¿sí? Antes de entrar en materia con el tema del reto, es que se fijen muy bien cómo funcionan los jueces. Esto pues yo se los explicaba a los estudiantes que están conmigo, pero por ejemplo, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Fíjense que este es el esqueleto que a ustedes les dicen que hay una función que se llama consulta de registro, que recibe unas ventas y una ID de un producto, ¿sí? Y otra función que se llama autopartes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Vamos a abrir otra pestaña de Master por acá. Entonces les muestro cómo es la dinámica, ¿no? Para que vayan a la fija, no tengan problemas con el reto ni con el enunciado. Ustedes saben que en la parte de abajo, donde está la entrega del reto 3, pues allí es para que ustedes suban dicho reto. Esperemos un minuto que el sistema cargue. Ahí está. Entonces, cuando ustedes intentan resolver el reto, ¿cierto? A ustedes se les abre esta pestaña que dice continuar la previsualización anterior. O les dice entrar por primera vez, ¿no? En fin. Entonces, fíjense que aquí todavía está el ejemplo que yo hice con mis estudiantes. Entonces, decíamos que está la función, ¿no? Partes con ventas y consulta de registro de ventas con el ID del producto. Y ahí está tal cual. Claramente, pues estas funciones no hacen nada y va a fallar. Es lo primero, ¿no? Claramente va a fallar. Entonces, si yo le doy clic en comprobar, el juez virtual ejecuta una serie de test, ¿no? De pruebas, supuestamente probando el código. Y ese resultado de esas 5 pruebas, que normalmente son las que hacen, uno las puede ver en la parte de abajo. Allí hay 5 pruebas, que las 5 fallan, ¿no? Obviamente. En este caso hay 6 pruebas. Vale, está bien. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan de primeras cuando inician los retos? Que vengan aquí, hagan las funciones básicas para que les falle, no hay lío con eso. Pero que luego vengan acá y miren cómo el juez está probando el código. Entonces, vamos a probar todo menos el print, porque obviamente pues no nos interesa el print. Voy a copiar esta parte de aquí y la voy a poner aquí en el Visual Studio. Entonces, claro, la función que está más afuera es consulta de registro. Eso lo que nos indica es que la función principal es consulta de registros. Fíjense que si analizamos las dos funciones que a nosotros nos pasan, ¿cierto? Las del enunciado. Consulta de registro dice que recibe una cosa que se llama ventas y recibirá otra cosa que se llama ID del producto. Entonces, claro, yo tengo que buscarle la forma. ¿Sí? Esto se los di en términos general para todos los retos y cualquier problema de programación. Entonces, claro, son 2 valores, pero ¿cuáles son esos 2 valores? Entonces yo comienzo a analizar y miro que lo primero que está en consulta de registro es una función que se llama autopartes, que es una función, por supuesto. Y miren que el Visual Studio, cuando instalamos los paquetes pues, que les recomendamos, ellos nos ayudan con los colores de los paréntesis. ¿Sí? Vengan, verifico que me estén escuchando y que todo esté bien. Todo está bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Yo como no veo el chat mientras les hablo. Sí, ¿cierto? Todo está bien, todo está en orden. Vale. Sí, listo. Vale. Sí, es que como no puedo verlos, pues me toca hacer esta validación cada tanto. Vale, entonces volvamos aquí. Entonces, fíjense que autopartes abre un paréntesis desde el morado, ¿no? Tiene un color como morado, como violeta. Y que ese color morado abre aquí donde cierra. Miren que el otro color morado está aquí. Entonces, ¿eso qué me indica? Pues que la función autopartes abre aquí y que cierra acá. Es decir, que autopartes va a retornar algo.
¿Qué es ese algo? Pues ventas, ¿no? Porque dijimos que consulta de registro, el primer parámetro es una venta. Yo todavía no sé eso que me retornará, pero lo que me retorne, eso va a ser el primer valor. Y fíjense que justamente después de ese paréntesis morado hay una coma y en esa coma hay un número. ¿Sí? ¿Quién es ese segundo valor? Pues va a ser el ID del producto. Entonces, este es el primer paso que yo siempre les recomiendo que hagan. Sí, miren muy bien el juez cómo funciona, porque una cosa es el enunciado del PDF, que puede estar bien, puede tener algunos errores, comprensible, pero ya con el juez no hay pérdida, porque como esta es la forma en que los califican. Entonces, claro, de esta forma yo entiendo que autopartes hasta aquí es ventas y que la idea del producto es 2010. Entonces uno comienza a darle forma al ejercicio. Por ejemplo, seguimos estudiando, digamos, entonces dice que la salida del problema, ¿no? Es que dice que el producto consultado que se llama tal, con la descripción tal, y la cantidad tal, y el stock tal, y el comprador tal, y el documento tal, y la fecha tal. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque ahí lo que nos están diciendo es que si usted va a buscar, por ejemplo, el producto 2010, aquí el nombre lo dice, ¿no? El ID del producto. Yo lo que voy a buscar es aquí dentro de los 2010. Y donde haya match con ese 2010, pues entonces va a traer la información de la rosca y tal producto y tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. Entonces, ya más o menos está como clara la idea, ¿cierto? Yo en el reto lo que tengo que es obtener un autopartes. Ese autopartes, entonces, claro, ¿cuál es la forma del autopartes? Entonces, sigamos estudiando el enunciado. En la parte de los autopartes, entonces aquí está muy claro, ¿no? Aquí me dice que el programador debe permitir introducir un registro de ventas desde una lista de tuplas. Y esto es una lista de tuplas. Miren, estos paréntesis en azul, ustedes ya lo saben, corresponde a las listas, ¿no? Vamos a ponerlo más organizadito, como para que por espacios quede mejor presentado. Efectivamente es una lista, miren el símbolo. Y dentro de esa lista, cada uno de sus elementos es una tupla con 3, 6, 7 valores. Es una lista de tuplas. Eso está muy bien. Entonces, autopartes recibe una lista de tuplas y eso está muy bien. Luego dicen que la idea es convertir esa lista de tuplas en un diccionario con lista de tuplas. Un diccionario con lista de tuplas. Entonces, la salida que me dé esa función autopartes, que miren que todavía no hay nada allí, pues la idea es que yo voy a calcular un diccionario vacío inicialmente, ¿no? Pero que ese diccionario, al final de yo modificar y agregarle una cosa y agregarle la otra, pues yo al final se lo voy a retornar. Todo ese diccionario. ¿Eso qué les está indicando? Pues que este autopartes, como va a retornar un diccionario, pues ventas es un diccionario. No puede ponerle adornos como estos. Recuerde que esto es solamente informativo, es como para que usted pues sepa, ¿no? Que ventas va a ser un diccionario y el ID producto pues va a ser un número entero. Entonces miren que más o menos uno le va como buscando la forma. Ahora, fíjense que en el enunciado nos dice que es un diccionario, eso está muy bien. Pero es un diccionario que adentro tiene lista de tuplas. Entonces él va a tener algunas llaves y valores. Las llaves pues van a ser los años. Y los valores pues van a ser lista de tuplas. Ahí lo está dice clarito, mira, lista de tuplas. Entonces, si a mí me dicen que un diccionario es una lista de tuplas,
pues yo más o menos puedo visualizarlo, ¿no? Yo puedo decir, claro, ese diccionario, vamos a ponerlo como un comentario, va a tener varias líneas, va a tener una estructura más o menos como esta. Va a tener unas llaves y va a tener unas listas con una tupla y otra tupla y otra tupla. Esto es un diccionario donde sus valores son listas de tuplas. En este caso, una llave con 3 tuplas. Entonces, ¿cuál es la idea con el ejercicio? Aquí cuando vemos esta lista de tuplas, que es la que recibe, ¿cierto? Vemos que al inicio de la tupla hay unos años. Hay un 2001, un 2010. Hay unos números allí. Entonces, la idea es que estos primeros valores que están aquí, pues van a ser nuestras llaves. Entonces, por ejemplo, este primero que estamos viendo, que dice el 2001, Rosca, 245, Luis Molero, 34, 56, 12 de junio de 2020. Entonces, yo comienzo a buscarle una forma. ¿Cuál es la idea? Este ejercicio es muy parecido a uno que ustedes vieron en la unidad 3. ¿Se acuerdan de un ejercicio que era búsqueda de cosméticos? Que eran como búsqueda en un diccionario labiales, sombras de ojos, ¿no? Ese ejemplo está en los notebooks. Entonces, este reto es básicamente el mismo ejemplo de los labiales y la sombra de los ojos. Solo que en vez de sombra y labiales, pues son partes y consultas de registro en esas partes. Pero en esencia es exactamente igual. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito que estas ventas, que esta lista de tuplas, irla recorriendo una a una, ¿verdad? Recorrer primero esta, luego esta, y así sucesivamente. Una lista de tuplas, pues es sencillo. En esa unidad justamente vimos lo que eran los ciclos for y los ciclos while, ¿verdad? Entonces, venga, hagamos una cosa. Voy a ver el Facebook desde mi celular para no estar cambiando de pantallas, ¿vale? Dame un segundo. Para poder verlos, porque como no estoy escuchando los que se preguntas y eso, pues no puedo darme cuenta. Listo. Ahí ya los estoy leyendo aquí abajo en el celular. Entonces, cualquier duda, cualquier momento, pues alzan la mano o escriben allí que yo estoy ahí pendiente. ¿Listo? Entonces, como les digo, pues yo lo primero que necesito hacer es poder recorrer esa lista, ¿no? Recorrer primero este valor, luego el otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo recorro una lista? Pues eso es lo básico de los for, ¿no? De los while, en fin, usted puede hacerlo como guste. Pero hagamos un primer intento. Yo voy a recorrer tupla inventas. Entonces recuerden que eso es una forma para recorrer una lista, posición por posición, desde el inicio hasta el fin. No tiene que usar el e-range ni nada de eso. Es una forma automática de recorrerlo. Entonces vamos simplemente a imprimir tuplas. ¿Sí? Imprimamos un mensaje, algo como la tupla, y el valor que va recorriendo dicha tupla. Entonces ejecutemos este código, miremos cómo vamos hasta allí. Listo. Entonces, aquí una coma, ¿no? Una coma. Efectivamente, miren que ahí está. Yo hago un for y en la primera vuelta del for tengo la tupla 2001, rosca, Luego en el siguiente for, la siguiente vuelta, pues la siguiente tupla. Y así hasta la última tupla que es 9251, Piñón, Juan Peña,
Entonces, fíjense que de esa forma, pues podemos recorrer ese listado de tuplas. Lo primero que ustedes necesitan hacer con ejemplos de este tipo, estar seguro de que pueden recorrer la lista, la tupla, el diccionario, lo que sea que ustedes les pongan. Entonces resulta que yo ya puedo recorrer esta tupla y eso está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito, lo dijimos antes, ¿no? Que esa primer llave, pues sea 2001, ¿verdad que sí? De esta tupla yo quiero que la llave sea 2001 y que el resto de información pues sea el resto. Entonces, el mismo enunciado aquí les ayuda en ese sentido, donde les dice, claro, usted necesita almacenar allí el resto de la información, ¿sí? Necesita la descripción, necesita el PN producto, mira, vamos a imprimirlo acá, necesitas la cantidad vendida, necesitas ese producto también, en el mensaje, ¿no? Mire, dice que necesita el nombre del comprador, dice que necesita ese comprador y que necesita la fecha, o sea, necesita todo. Esto va a ser un diccionario donde la llave es 2001, 2010 o cualquiera de esos, y que el valor pues va a ser el resto de los otros 8 campos que hay, ¿no? ¿Cuántos hay? 3, 6, 7. Entonces tú pones la llave en el diccionario y vas a hacer una lista con tuplas con los otros 6, 7 valores. Entonces, primero, claro, pues si yo necesito de este primerito obtener solamente el 2001, necesito esa llave 2001. Entonces, hemos visto en clase, ¿cierto? Que usted para obtener la primera posición de una tupla puede hacerlo de forma indexada. Entonces, el 2001 es la primera posición de la tupla. Entonces, para adquirir, ¿cierto? La primera posición de esa tupla, podemos hacerlo como hacemos con las listas. Deme la posición 0, porque yo sé que en la tupla siempre la posición 0 son los números que yo necesito. Entonces, si imprimimos este código, pues ya es 10 y todas las llaves que yo ya necesito para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, cuando ustedes comienzan a trabajar, ¿verdad? Ustedes necesitan crear la llave 2001 y la llave 2010 y todas las demás llaves. Entonces, aquí, con este tupla 0, ¿cierto? Con este 2001, que es la primera tupla, pues a mí me interesa es tomar esa tupla en la posición 0 y usarlo como llave. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a decir que el diccionario que está arriba, que está totalmente vacío, ¿verdad? No tiene nada, nada. Pues vamos a decir que el diccionario recuerden que las llaves, en este caso las llaves, pues se ponen entre los paréntesis. Entonces, ¿quién va a ser mi llave? Pues justamente estos números, ¿no? 2001, 2010 y demás. Entonces, si ponemos que la llave va a ser esa tupla en la posición 0 y decimos cualquier cosa, que ahí va a estar el contenido. Así nomás. Fíjense que al final de recorrer todas las tuplas y poner cada una de mis llaves, al final podemos imprimir ese diccionario como fue que quedó. Efectivamente, es lo que yo quería, ¿no? Es un diccionario donde tiene la llave 2001 y el valor es contenido. La llave es 2010, contenido, 3000, contenido, 9000, contenido. Yo tengo 5 tuplas, pero ¿por qué veo 4 abajo? Pues porque está 2 veces el 2010. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes saben que en los diccionarios las llaves se llaman llaves es porque no se pueden repetir. Entonces, cuando yo hago este 2010, perfecto, él pone 2010 y contenido. Pero en la siguiente tupla, el siguiente for,
pues si yo digo que la llave 2010 ahora va a ir otra cosa, pues él lo que hace ya no es crear la llave 2010 porque ella ya existe. Lo que hace en este caso, pues es reemplazar lo que ya estaba por un nuevo valor. Por eso, muchachos, es que arriba decíamos que la llave no era solamente un valor. La llave, y lo dice el enunciado perfecto, es un diccionario, pero con listas de tuplas. Claro, ¿por qué es una lista de tuplas? Pues porque si existe ya la llave, pues va a tener una tupla. Pero si ya estaba, como este caso, ¿cierto? Que hay 2010, pues lo que va a hacer es no reemplazar la tupla que estaba, sino poner otra tupla adicional. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Claro, la primera vez, yo aquí necesito darme cuenta si esa llave ya existe. Si esa llave existe ya en la tupla. Entonces, recordemos que en los diccionarios, pues hay que tener cuidado, ¿no? Yo tengo un diccionario que es vacío, y ese diccionario, qué sé yo, tiene la llave nombre, y el nombre es Joshua, pues perfecto. Yo puedo aquí venir e imprimir un diccionario en la posición nombre. Esa es la forma. Yo le doy la llave y el diccionario me da el valor. Y bueno, me imprime sin ningún problema el Joshua. Pero el problema es que, ¿qué pasa si no existe esa llave? ¿Sí? ¿Qué pasa si no existe? Si yo, por ejemplo, digo diccionario, dame el apellido, pues ustedes saben que eso a Python no le gusta, porque es invocar una llave que no existe, y ante una llave que no existe, Python les arroja un error. Entonces eso es problemático, ¿no? ¿De qué forma podemos preguntar si una llave ya existe? Si ya existe el 2010 o el 2000 y que sea. Entonces, la forma de lograrlo es por medio de un método que vimos en los diccionarios en la unidad 4, que es un método que se llama get. Entonces, tú en vez de preguntar con estas llaves y por el nombre, tú preguntas con el get. Tráeme a nombre, get nombre. Y cuando existe, pues te dice que es Joshua. Pero si yo pregunto por una llave que no existe, usando el get, la salida ya es diferente. Si ven que ya no sale error, sino que sale un non. Sale un non. Entonces, una forma que podemos lograr para darnos cuenta si una llave existe o no existe, con un if, ¿no? Preguntar si existe o no existe, es justamente con esta metodología. Claro, yo podría decir, por ejemplo, ponémosle varias formas. Entonces, cuando yo ejecuto este código, me sale una carita feliz. ¿Por qué? Pues porque diccionario en la posición nombre retorna a Joshua, retorna cualquier cosa. Y como retorna cualquier cosa, el if es positivo, es true. Entonces, esa es la forma de darnos cuenta. Si entra y imprime la carita feliz, es porque sí existe. En cambio, fíjense que si yo repito la pregunta, yo pregunto por apellidos, y tenemos, no sé, la misión TIC, pues veamos si imprime o la misión TIC. No la imprimió. Porque como esto es non, como esto es nada, pues no imprime nada. Y este condicional es falso. Entonces, esta es una forma de darnos cuenta. La metodología en qué consiste. Básicamente en usar esta lógica para completar las autopartes. ¿Sí? Claro, ¿de qué forma yo puedo darme cuenta si una tupla no existe, ¿no?
si esa llave tupla existe, pues justamente como acabamos de hacer, o no. Y es preguntar si el diccionario con esa tupla, sea el valor que sea, existe, si ya hay un valor allí, entonces yo voy a decir que la tupla en esa posición, ya hay una lista, ¿no? Ya hay un valor previo. Pues yo lo que voy a hacer es un append con contenido, digamos. Cuando esto es falso, ¿qué significa que sea falso? Pues significa que no existe esa llave en el diccionario, que ese 2001 o 2010 todavía no existe. Entonces, como no existe, entonces lo que podemos hacer es, en esa posición vamos a hacer una lista vacía. Y que esa lista vacía, ¿qué va a tener por dentro? Pues va a tener, pongámosle este contenido 2 y este contenido 1. Si yo ejecuto este código así como está, bueno, lo que les decía, ¿no? No es así, sino con el get. Claro, porque son llaves que no existen. Entonces, get con el tuple a la posición 0. Entonces, si existe, pues genial. Entonces, miremos qué fue lo que pasó. 2001 tiene una lista con contenido por dentro. ¿Y por qué 2010 tiene 2? Pues porque el contenido 1 se los pone a todos, ¿no? Para el 3578 le puso contenido 1, a este también le puso contenido 1, a este también. A todos, cuando es vacío, pues le pone contenido 1. Pero cuando ya hay un valor previo, cuando ya esa llave ya existe, ya alguien puso un valor allí, entonces yo lo que hago es añadirle contenido 2. ¿Ok? Entonces, una forma muy chévere de poder ir viendo qué es lo que está pasando con el código, yo se los he explicado a mis grupos, es por medio de estos puntos de interrupción, que es muy bueno para hacer debugging de la estrategia, ¿no? Entonces, no hay preguntas hasta ahora, ¿no? Disculpe, ¿me escuchan bien allí? Por si acaso, ¿no? Imagínense uno hablando media hora solo, no darse cuenta. ¿Sí me escuchan bien allí? Escríbame por favor en el chat, alguien, a estar seguro, por favor. Esto me cayó. Por favor, escríbanme en el chat si me escuchan, por favor. ¿Sí? Sí, ok, listo. Ya no tenía actualizado aquí en el celular. Listo, perfecto. Entonces continúo. Me han escuchado bien, ¿no? Bueno. Entonces vamos a depurar qué es lo que está pasando. Entonces, uno pone los puntos de interrupción, le damos aquí en el debug y podemos comenzar a debuggar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa línea por línea? Entonces, miren qué ventas. Efectivamente, es una lista donde la primera posición está la tupla. 2001, Rosca. Entonces, yo voy a hacer el for donde voy a recorrer ventas, uno por uno. Fíjense que yo darle el primer play, él me dice que tupla, la primer tupla, es esta. La posición 0 es 2001, Rosca, Luis Moreno. Efectivamente, ¿no? Y es la primera, por supuesto que sí.
Este listado es la primera tupla. Entonces, tupla, pues la primera vuelta es el primer valor. Entonces, yo voy a preguntar que si en este diccionario, que cómo está, vacío, ¿no? Claro, pues yo lo creé vacío y no le he puesto nada. Ese diccionario que está vacío, ¿existe la llave tupla cero? Entonces, miren que yo me paro allí, tupla cero, ¿quién dice que es? 2001. ¿Existe la llave 2001? No, está vacío. No hay nada, nadie ha hecho ni puesto nada nunca. Entonces la respuesta a esto es falsa, ¿no? No existe esa llave. Entonces va a entrar en el else. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en diccionario con esta llave 2001? Pues vamos a crearle una lista que es vacía. Como pueden ver aquí el diccionario cambió. Diccionario en la llave 2001 es una lista que está totalmente vacía. A esa lista que está vacía le vamos a hacer una append. Recuerden que la append pone lo que usted quiera al final de la lista. Claro, al yo ejecutar esta instrucción, pues esta lista 2001 que miren acá que está vacía, pues le va a poner la palabra contenido. ¿Lo ven? Mire, en 2001 le puso contenido. Él sigue con el foro, lo hace una siguiente vez. Y ya tupla pues es la siguiente, ¿no? Ya tupla no es 2001, sino que ya la tupla es 2010, Bujía, Carlos Rondón. Entonces él vuelve y hace la misma pregunta. ¿Existe en este diccionario la llave 2010? No, mire, solo existe 2001. No existe la llave 2010. Ok, esto es falso. Entonces voy a crear una llave 2010. En la posición 0 es 2010. Y en ese 2010, pues va a poner una lista también vacía. Entonces ya nuestro diccionario pues va mejorando, ¿no? Antes tenía 2001 y contenido, y ahora tiene 2010 y una lista vacía. Yo a esa lista que está vacía también le voy a poner contenido, ¿no? Voy a rectifico el chat. Aquí estoy leyendo las preguntas de Jonathan Bonilla. Dice que el retorno es un diccionario con lista de tuplas. Es decir, solo una lista. ¿No quedaría a veces si hace esto? No. Pero en la posición 0, el 0 no es una llave, es una posición, ¿no? Entonces uno normalmente aquí pone son valores. Y ventas no es una lista de tuplas, ¿no? Entonces, pues, hay que mejorar eso, ¿no? La idea con el método autopartes es recorrer esa lista de tuplas de ventas e ir armando el diccionario con listas de tuplas por dentro también. Lo que pasa es que, claro, bueno, continuamos el ejemplo. Aquí, pues ya diccionario en 2010 ya tiene un contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En la tercera iteración, que es otro 2010, ¿cierto? Pues cuando yo hago esta pregunta, pues ya la cosa cambió. Porque es que ya sí existe un 2010, ¿no? Mírenlo, ahí está. Las llaves que tenemos es 2001 y 2010. Entonces, como esta llave sí existe, si ya existe una llave de 2010, entonces esto sí va a entrar aquí. Lo que vamos a hacer es que en esa posición 2010 vamos a agregar un contenido 2. Y eso es lo que pasó acá, miren. Ya en las siguientes el proceso se repite sin problema. ¿Sí? Porque claro, pues ya las llaves 3578 pues no está. Y como no está, pues creo la llave con esa lista acá, mira. Y le pongo contenido. ¿Está? Y con el 9251 pues pasa lo mismo. No existe, entonces creo 9521 vacío y le agrego contenido. Y acabé, porque ya no hay más elementos. Y lo que hago pues es imprimir la lista, que es la que ustedes vieron ahora. Entonces, eh,
Claro, esto está cogiendo forma, ¿no? Ya es un diccionario con listas por dentro. Pero es que es una lista de tuplas, ¿no? Mira, aquí dice el dibujito. Entonces, si es un diccionario, sí tiene listas, pero pues yo estoy poniendo es la palabra contenido. Yo necesito es allí agregar tuplas. ¿Qué tuplas? Pues el resto de la información de esa tupla, ¿verdad? Porque yo pongo es tupla en la posición 0, porque yo sé que en la posición 0, pues siempre viene el numerito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben acabar de hacer para pues, acabar el reto, ¿no? Lo que deben de acabar de hacer es que en vez de agregar contenido 1, contenido 2, ¿sí? Es usted venir acá y decir, no señor, pues la pen que quiero hacer es una tupla donde voy a poner tupla en la posición 1, por ejemplo, y tupla en la posición 2. Fíjense que es lo mismo la parte de arriba, ¿no? Entonces, como yo siempre, así entre o no entre, agrego esa tupla, pues no hace falta repetirlo, pero si lo quieren entender así, les queda más fácil, pues pónganlo. No hay ningún inconveniente. Lo que quiero mostrarles es la forma del diccionario de listas de tuplas, cómo queda. Cuando yo en vez de poner contenido, agrego a rosca y a PT28872. Queda mucho mejor. ¿Lo ven? En 2001 puso el valor de rosca y PT. Pero fíjense en el 2010, que es el más interesante. Porque me puso bujía MS9512 y otra bujía ER6523. O sea, me puso una tupla con estos dos que están aquí. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes necesitan para acabar el reto? Pues aquí, pues solamente le ponemos la rosca, la descripción y este número que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Pues aquí pasarle la posición 3, 4, 5 y 6. Todas las demás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Crear aquí, ponerle tupla en la posición 3, 4 hasta el 6 para retornar toda la tupla. Entonces, ¿qué pasa? Ese diccionario es el que usted retorna y es el que va a recibir consultas de registro, ¿no? Él va a recibir este diccionario, ya completo, ¿no? Pero lo recibe. Entonces, pues fíjense que este consulta de registro, él recibe un ID de un producto. Entonces, fíjense lo que pasa. Revisamos el chat, ¿qué dicen por ahí? A ver si todo está bien. Ahí está. Ángela, tu pregunta no es incorrecta, porque es que cuando pones un none no es una lista y como no es una lista no puedes hacerle append. Entonces es mejor, Ángela, que lo inicialices como una lista. José Aníbal pregunta, profe, ¿es lo mismo decir tupla en la posición 0 que la clave del diccionario? No, porque las tuplas no tienen llaves. Las tuplas solamente tienen posición 0, 1, 2, 3. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, José Aníbal. Bueno, entonces miremos en consulta de registro qué cosa es las ventas. ¿Y qué cosa es el ID del producto? Cuando yo imprimo este código, queda claro eso, ¿no? Perfecto, mira. El consulta de registro tiene el diccionario que le estábamos armando y tiene el ID del producto que es 2010. Míralo acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con este diccionario de listas de tuplas y este 2010? Pues buscar a ver si está. Buscar si está. Está, por supuesto.
El 2010 está acá, mira. Entonces, el enunciado del reto a ustedes les dice que va a imprimir por cada cadena de caracteres cada una de esas tuplas. Pero que si por cosas de la vida no hay registros de ese producto, pues que arroje este mensaje. Entonces, es muy sencillo. ¿Ya lo hicimos o no? Ya sabemos cómo preguntar si en un diccionario hay una llave, ¿cierto? Con el get. Entonces, la dinámica pues es muy sencillita. Usted lo único que tiene que preguntar es si ventas tiene una llave con ese ID de ese producto. Si eso es cierto, entonces va a imprimir aquí el mensaje. En caso contrario, va a imprimir un mensaje que es exactamente igual a este, ¿no? De hecho, lo voy a copiar. No hay registro de ventas de ese producto. Hagámoslo así por ahora. Entonces, si yo pregunto que si el 2010 existe aquí, pues la respuesta es que sí existe, por supuesto. Pero si yo hubiese preguntado, por ejemplo, por el 2253, pues ese valor no existe aquí adentro, ¿verdad? No hay ningún 2253. Entonces la respuesta pues va a ser, no hay registro de ventas de ese producto. ¿De acuerdo? Ahora, Arturo pregunta que qué es el PAS. El PAS es, lo que pasa es que cuando vos estás haciendo una función cualquiera, Arturo, recibe una entrada, ¿cierto? Fíjate que si yo no le pongo nada, el programa falla. ¿Ves? Porque es una función que no tiene nada. Vos cuando haces un def, tenés que ponerle algo o Python se muere. Entonces lo que hacemos es ponerle la palabra PAS y mira que desapareció el error. Es como para dejar pasar el error, ¿no? Para dejar pasar y que no haga nada. Es una palabra reservada que hace eso. Ahí está. Jesús pregunta, profe, ¿qué pasa si estuviera 2010 en la primera posición y otra vez en la cuarta? No se puede. No se puede, Jesús. Fíjate que justamente aquí esto es lo que pasa. Si ves que hay 2010, pero claro, como nuestra función valida eso, y cuando ya existe yo no creo una nueva llave, sino que lo que hago es añadir el nuevo valor a la que existe, nunca van a haber dos 2010. Lo que va a hacer es 2010 agregarle al final de esa lista otra tupla, pero las llaves nunca se pueden repetir. Entonces, eso que dicen nunca va a pasar. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Pero pues pasa algo. Y es que cuando yo voy a buscar el 2010, pues bueno, está bien, ¿no? Él funciona. Me dice que sí existe. Pero hay un problema. Discúlpeme un segundo. Listo, disculpen. Bueno, entonces, claro, ¿existe 2010? Por supuesto que existe 2010. Pero hay un problema. Y es que existe, pero hay dos, ¿no? Está la bujía M95 y está la bujía ER65. Claro, porque es que hay dos 2010. Entonces, eso es el inconveniente. Porque yo simplemente no puedo aquí venir y decir que me imprima ventas en esta posición. Porque hay dos. Si yo voy a buscar, por ejemplo, el 2001, pues no hay lío. Porque en esa posición, pues hay un solo 2001. No hay ningún problema.
Pero es que en el caso del 2010 hay dos. Entonces, ahí lo que sucede es que, claro, es una lista con dos tuplas. ¿Y yo cómo es que hago para recorrer una lista de dos tuplas? Pues con un for. No es así. Entonces, usted lo que hace aquí es un for donde va a recorrer las tuplas de ventas en esa posición. Fíjense que aquí, cuando imprimo cada una de las tuplas, la primera vez es con la información de la bujía de M95 y la segunda vez es bujía con ER6523. Entonces, lo único que ustedes tienen que modificar es aquí añadir las otras partes de la tupla, ¿no? Y aquí, pues, usted me imprime así, ¿o sí? Usted no le dicen que imprima la bujía M95, no. A usted en el reto le dicen que tiene que imprimir partes de la tupla. Usted tiene que imprimir que el producto consultado es, bueno, es que el producto consultado es el ID del producto. Le pone forma. ¿Quién es el ID del producto? Pues la misma llave, ¿o no? El 2010, 2020, el que sea. ¿Y quién es esa llave? Pues ID de producto, ¿o no? Entonces hasta allí, pues miren cómo va quedando. Bueno. Entonces pongámosle aquí 0. El producto consultado es 2010. Y abajo me sale otra vez el producto consultado es 2010. Entonces lo que debo seguir aquí es formateándolo, ¿no? Que la descripción es, ¿quién es la descripción de esta tupla que veíamos ahorita? Pues rosca, ¿o no? Es rosca. Entonces la descripción, ¿quién va a ser? Pues de la tupla que estoy recorriendo, la posición número 0. El producto consultado es bujía. Y el producto consultado es bujía. Claro, hasta ahí pues se ven igualitos, pero nosotros sabemos que no son iguales, porque esta tiene un valor y esta tiene otro. Entonces podemos complementar hasta esa parte, hasta ahí se los puedo dejar. Y dice, el número de la parte es, pues, la tupla en la posición 1. Y entonces, claro, esto es 2, ¿no? 0, 1, 2. Entonces, si ven que me dice que el producto consultado es bujía, pero me da una parte diferente al de la otra. Esto es lo que tienen que acabar de hacer. Les hice el ejercicio con la descripción y las partes. Ustedes tienen que seguir con las otras, que es este valor, este valor, este valor y este valor. Ahí ya se los dejé servido, como se dice. Bueno, nos quedan 5 minutos. Entonces, si quieren, podemos atender las dudas que hay con respecto a lo que acabo de explicar. Aquí los leo en el chat. ¿Se les quedó claro? ¿Ya se sienten un poco mejor? Ryan Zambrano pregunta que cómo se llama el profesor. Sí, Joshua Triana. Estoy en el grupo 39 y 49. 39 y 49. Uy, profe, pero no se ponga así, ¿cómo?
Bueno, los escucho. ¿Qué tal les pareció? ¿Sí les sirvió? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, sí, sí, ahí quedó mal la información. Era de 4:30 a 5:30. Creo que quedó fue de 5 a 6, ¿no? Sí, ahí fue una falla. Estaba bien perdido con el reto, dicen por ahí. Ok. Bueno, creo que les quedó claro, ¿no? Sí, bueno, si no hay preguntas, entonces pues espero en verdad que este espacio les haya servido, que ya tengan este punto de arranque. Pues miren que el código ya está casi que hecho y esta clase queda grabada, entonces pueden ver cómo lo voy haciendo, ¿no? Y modificar el resto que les falta para ya acabar su reto, ¿no? Voy a leer el chat una última vez y si no hay más preguntas, pues dejamos allí. Listo. Con mucho gusto, Carolina, Edward, Ángela, Edwin, a todos. ¿Listo? Entonces, pues mucha suerte con su reto. Recuerden no tirar la toalla. Miren que hay espacios como estos para resolver dudas y todas las semanas vamos a estar aquí ayudándolos. Esta es una muy buena oportunidad, no la desaprovechen, no se rinden y háganle que eso de tanto trancarle lo van a entender. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho por haber estado. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Chao, chao.